la lectura del Evangelio de Lucas y estábamos revisando los textos que nos están aclarando acerca de lo que Lucas investigó diligentemente y trata de revelar a un pueblo, trata de guiar a un pueblo para que conozcan las verdades que le han sido a él enseñadas, que él ha aprendido, que él ha validado y que complementa de una forma muy especial para que sin lugar a dudas todos aquellos lectores y escuchas de la palabra tengan las verdades escriturales. Cuando nosotros llegamos al capítulo 2 nos encontramos con una idea muy interesante, porque lo que se va a reflejar aquí no es ni más ni menos que el cumplimiento más maravilloso que hay de promesas durante toda la Escritura, lo que tiene que ver con el cumplimiento de que habría de venir un Salvador. Lucas capítulo 2 nos pone precisamente en el tema del nacimiento del niño Jesús, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y por supuesto que en cualquier época del año es un tema que por demás vale la pena ponerle atención. Aún a mitad de agosto vale la pena siempre recordar a nuestro Jesús, porque para nosotros es la causa y la razón de nuestro existir. Así cuando nosotros empezamos a ver desde la semana pasada que hay un tema de gozo y de alegría cuando se anuncia el nacimiento de Zacarías, que vendría Zacarías, ¿se acuerdan? Decíamos que es un tema de gozo. Por supuesto que cuando entramos aquí en el nacimiento de Jesús es mucho más grande la expresión de alegría y de gozo y las manifestaciones que no van a parar, como lo vamos a revisar en el texto en este día. Nosotros vamos a ver precisamente esta grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que con esa humildad, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, el Rey desciende y convive y se humilla para estar entre los hombres. Así nosotros podemos ver en este momento una de las doctrinas más importantes que tenemos al reconocer en el cristianismo, al reconocer en todo lo que es la cristología, lo que es Dios como el Hijo de Dios revelado aquí en la Escritura, pero también reconocer al Hijo de Dios, quien se humilla, desciende hasta lo más bajo por cada uno de nosotros. Así nosotros tenemos esta historia que conocemos, que sabemos de la gracia de nuestro Dios manifestada de forma carnal en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo en poco su riqueza, la dejó a un lado para venir por nosotros, para darnos hoy el anuncio y el propósito de la salvación, que nunca debe de escapar de nuestra mente. Así es que hoy vamos a revisar un par de ideas que vienen en este capítulo 2 y tiene mucha relevancia para la vida de la iglesia, para nosotros hoy, cuando hablamos de la gloria de Dios y cuando hablamos también del llamado al servicio. Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 8 del capítulo 2, donde tenemos una historia que para muchos es muy conocida, la historia de los pastores. Esta historia es una historia que ha impactado a la humanidad y basta visitar algún museo que tenga arte sacro y vamos a encontrar con facilidad un retrato de este anuncio, un retrato de los pastores, un retrato, una pintura de los ángeles, y esta figura ha impactado y podemos ver las interpretaciones que pueden hacer los artistas. Hay mucha obra que se ha escrito, obra musical que se canta y se retoman estas historias. Hay muchísimo de esto y hay veces nosotros no le damos todo el valor y toda la importancia que tiene, y tal vez hoy vale la pena ver por qué, más bien cómo es que quiso Dios revelarse, cómo quiso Dios revelarle a su pueblo la llegada del ser más importante que puede haber para la humanidad. Un ser que había sido anunciado por miles de años atrás y que el día que llega se lo anuncia a pastores. Es increíble esta parte, ¿verdad? Porque nosotros cuando vamos a entender el propósito de Dios que tiene para la vida de la iglesia, podemos ver, como lo veíamos desde la semana pasada, cómo cada momento de la historia se va cumpliendo uno a uno. Y hoy tenemos un anuncio grande que dan los ángeles a los pastores. Le dicen que hoy ha nacido el cumplimiento de los tiempos. Cuando nosotros revisamos la carta o las cartas de Pablo, especialmente Gálatas capítulo 4 también en el versículo,
dice que es el cumplimiento del tiempo, el momento específico que el Señor tenía planeado para Él revelarse y manifestarse. Esto para nosotros es muy importante entender, que los propósitos de Dios se van cumpliendo sí o sí en su tiempo. Y así declara la Escritura de una forma muy clara a un Dios que es soberano. Donde nosotros si leemos en un tiempo específico, cuando dice la Escritura que en los tiempos de Augusto César, en un proceso político donde dice que por medio de un censo que debía de hacerse para ver cómo iba a controlar a ese pueblo en su captación de impuestos, en un lugar muy puntual donde había sido anunciado previamente por profecía. Si recordamos lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, que en Belén Efrata sería bendecida con la llegada del niño, y se cumple cuando nosotros vamos viendo poco a poco cómo cada una de las profecías anunciadas se van cumpliendo en la persona de Jesús. No podemos dar más que una palabra de alabanza a nuestro Señor, reconocer que ese niño que nació y que nació hoy, como anuncia allí ese día, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Lucas va a hacer mucho énfasis en esta expresión, hoy. ¿Se acuerdan de Jesús cuando entra por primera vez en una sinagoga? Y él le dan providencialmente los rollos del profeta Isaías, capítulo 61. Y se acuerdan después de leer esa porción, dice, hoy delante de ustedes se cumple esta profecía. Hay más, pero hay una que a mí me impacta y me mueve tremendo. ¿Se acuerdan de Jesús clavado en la cruz? De pronto voltea y ve a algunos de los que están ahí clavados junto a él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que en toda la obra nosotros podemos ver, y Lucas tiene mucho cuidado de ir registrando estos hechos, cómo se cumple de forma especial para cada uno de los que el Señor tiene en su plan y en su propósito. El día que el Señor te llamó, el Señor te eligió desde la eternidad, pero el día que se llama, ese es el día que dices, hoy. El día que hoy estás aquí, entender que el Señor tiene un propósito y un llamado especial para tu vida. Hay que reconocer que estamos bajo ese dominio, control absoluto de nuestro Señor. ¿A quiénes les anuncia primero este mensaje? A unos pastores. Quizá para nosotros no tenga la relevancia y mucho se ha dejado a un nivel de interpretación como personas sencillas, personas humildes, personas que a lo mejor no tienen una higiene adecuada, pero es importante que lo veamos a la luz y el contexto de cómo lo veían o interpretaban en tiempos bíblicos a un pastor de ovejas, un pastor de cabras. Era un personaje que cumplía una función importantísima para el pueblo. Nada más, ¿cuántos sacrificios se tenían que ofrecer cotidianamente? Nosotros quizás lo pensamos en la comida, en el alimento, pero pensémoslo también en la parte que tiene que ver como pueblo de Dios, en su forma de expresar la alabanza, la adoración, la confesión de pecados y solicitar el perdón. Estos animalitos eran indispensables para el función. Y sin embargo, los cuidadores eran personajes que eran despreciados. Eran personajes que en la escala social se podían considerar hacia los más bajos. Es más, muchos eran considerados como que eran amigos de lo ajeno, tenían una mala fama. Tan es así que tampoco era permitido para un pastor ser testigo o dar fe de algún hecho. Su testimonio, su forma de vida, su fama, no les daba posibilidad de que fueran allí como unos testigos. Es increíble, ¿no? Porque a ellos les avisa el Señor. A ellos les dice, habiendo sacerdotes famosísimos, habiendo líderes muy renombrados romanos, habiendo gente muy poderosa que podía hacer, a los más sencillos y humildes. No es nuevo, es cumplimiento también. A María se lo dijo el ángel, ¿no? Va a ser uno que va a ser el Salvador, que se llamará Jesús y que tendrá una visión y atención a los sencillos y a los humildes. El profeta Isaías, precisamente en la cita del capítulo 61, habla precisamente de esa sección de población. A los sencillos, a los humildes, a ellos se les revelaría la palabra. Y se cumplió allí en Lucas 2.
Se cumplió en Los Ángeles, no con famosos, no con políticos, sino con lo despreciado. Y ese es un primer mensaje que nosotros podemos ver, cómo el Señor tiene en su plan eterno. Y no depende de la capacidad, no depende de la habilidad, no depende de su fama o de sus logros humanos, sino depende de quien Dios quiere llamar y para qué quiere el Señor llamarlos. Por eso es importante para nosotros hoy reconocer, antes que otra cosa, a un Dios soberano. A un Dios soberano que está en control de todo, y si quiere valerse de pastores de ovejas, lo va a hacer. Lo ha hecho históricamente. Acuérdense el pasaje, ¿se acuerdan de Jacob? Hablamos la semana pasada de él. Un tiempo se dedicó, largo tiempo, a cuidar ovejas y fue muy exitoso en eso. Y la promesa del Señor se seguía manteniendo, la que le había dado el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se acuerdan de Moisés? También él cuidaba ovejas cuando andaba ya refugiado, huyendo de los egipcios. Cuidó ovejas y estaba haciendo ese pastoreo cuando el Señor le llamó. ¿Se acuerdan? Esa zarza ardiendo. Allí el Señor le llamó a este hombre. No sé si se había bañado, si estaba sucio, si había comido o no, pero el Señor lo llamó cuando él estaba trabajando. ¿Se acuerdan de David? El rey David. De alguna forma podemos ver que esta figura era parte de la vida cotidiana. Y cómo el Señor utilizó en las promesas, cómo el Señor en Moisés pudo revelar a ese hombre posteriormente su palabra, su ley, sus normas, con aquellas que el pueblo de Dios tuvo que caminar y tener promesas y decir: si obedeces mi palabra, tendrás bendición, y si no lo obedeces, tendrás maldición. ¿Se acuerdan? Y es la base y sustento para nosotros poder entender cómo hay otro pastor que después se aparece en el Nuevo Testamento, y es Jesús. Y Jesús él mismo se dice que es el pastor y que él conoce las ovejas y las cuida. ¿Se acuerdan de Juan? Así nosotros podemos ver que esta es una figura por demás importante para entender y que el pueblo de Dios sepa que el Señor tiene un cuidado del rebaño, pero también él quita y pone a quien quiere en su momento. No solo es a quienes llama primero, sino cómo lo hace. ¿Se acuerdan cómo era? Pastores velando, cuidando un rebaño por turnos. Había posibilidad de asalto, de robos, de fieras, y se cuidaban mutuamente también los pastores. Y dice que en esa noche la gloria, el resplandor del Señor se presentó. Y eso es algo formidable también para el pueblo de Dios, y es una característica para que el pueblo sepa que Dios está actuando en medio de una comunidad. Recordemos la historia y es importante que no la perdamos de vista. ¿Cómo se manifestaba Dios en el Éxodo con el pueblo de Dios? Había una nube que el Señor le manifestaba la presencia, la dirección y la guía. Aquí está el Señor con tu pueblo. ¿Se acuerdan en el tabernáculo de Moisés también? Cómo cuando se terminó de construir, la gloria del Señor se manifestaba para enseñar quién está en control y dirección del pueblo. Hace ratito leí una porción del libro de Crónicas. Es en el tiempo donde se está metiendo también el arca del pacto al templo de Salomón. Y de nuevo, la gloria del Señor se manifiesta para manifestar su poder, su dominio, su presencia en medio de un pueblo. Así es que un pueblo que conoce en la historia, aún esos hombres sencillos, ahora fueron testigos nuevamente de la presencia del Señor, de su Dios soberano, que nunca les falla y que nunca les dejará. Los profetas como Isaías en tiempos de crisis hablaron de la gloria de Dios. El profeta Ezequiel, allá en Babilonia, habló de la gloria de Dios, aún estando en las condiciones más deplorables donde el pueblo no sentía ni el más mínimo deseo de ir y poder cantar y alabar. Ezequiel le dice: yo vi la gloria del Señor. Entonces tenemos en un pasaje en el capítulo 2, entre el verso 8 y 20, un evento formidable donde personajes indignos desde el punto de vista humano, despreciables para muchos, pero son dignos para Dios. Y la presencia de la gloria de Dios viene acompañada de un mensajero, un ángel. Aquí ya no nos dice nombre, pero es un mensajero de Dios donde lo que importa
Ya no son las personas, es el mensaje. Ha nacido hoy en la ciudad de David, recordando esas promesas de Dios, el lugar, las personas, la descendencia. ¿Quién nació? Un Salvador. A María le dijeron, su nombre será Jesús. ¿Qué significa? Es el Salvador. Y no solo dice que tu nombre será Jesús, sino que también es Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, es aquel que había sido señalado desde la eternidad y ya nació, en lo que está anunciando el ángel. Y no solo eso, no solo es Jesús Salvador del pueblo, no solo es el Mesías ungido, sino es el Señor. Nuevamente aparece esta historia, esta narración de un ángel, donde dice todos estos elementos para que estos sencillos hombres les quede bien grabado quién había llegado. El tiempo había llegado. Así nosotros hoy podemos reconocer que así como los pastores, podemos hoy recordar ese tiempo especial de revelación del Señor por medio de su Espíritu, de quién es tu Señor, de quién es tu Salvador. Y recordar cómo allí en ese momento la gloria del Señor luego vino acompañada, ¿se acuerdan? De huestes, cantos, ángeles que decían gloria a Dios en las alturas. La manifestación del Señor más grande revelada por los ángeles, revelándoles lo que está pasando en el cielo, ahora es compartida a la tierra. Y un pueblo se empieza a ver bienaventurado. Buena voluntad para los hombres aquí en la tierra. Que haya paz aquí en la tierra. La presencia del Señor se empieza a manifestar y empieza a dirigir a un pueblo para que, ¿cuál es el efecto primario que puede tener una persona que se sabe que está en una relación con el Señor? Es que haya paz en su corazón, que ya no haya esa contienda y esa lucha, que ya no haya esa división y rompimiento que hubo de relación con el Señor, porque Cristo es el que le permite estar cerca una vez más, porque Cristo es el que le permite reconocer a Dios como el Padre, porque Cristo es el que le permite tener esa fe en el Señor y arrepentirse de todo aquello que ha hecho mal. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios aquí en su iglesia, porque podemos reconocer quién es el Señor. Y así, cuando nosotros vemos que Dios está en control de todo. Aún allí en el hospital, hermanos, el Señor está en control de alguien que, aunque un médico pueda decir es esto o no es aquello o no sé, esperemos o busquemos. Dios está en control en tu vida, en tus negocios. Dios está en control de tu familia. Aunque nosotros podamos sentirnos que impotentes en poder controlar, dirigir y pastorear a nuestros propios hijos en cierto momento, recuerda, Dios está en control. Aunque no tengamos una respuesta lógica, Dios está en control y todo lo que sucede está en sus manos. Dios controla todas las cosas y nos lo revela por personas muy sencillas. ¿Se acuerdan a quiénes llamó Jesús para ser sus discípulos? También a personas sencillas. Hay una expresión en el catecismo de Heidelberg que basa sobre una pregunta y dice: ¿cuál es mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y el catecismo da una respuesta que viene a darnos paz a nosotros el día de hoy. Dice que yo y mi cuerpo, o sea, todo mi ser, tanto en la vida como en la muerte, dice, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien dio su vida. Ese niño que está siendo anunciado aquí en Lucas dice, vino para dar su vida, para salvar, y su sangre preciosa ha dado satisfacción completa por mis pecados. Allí está centrada mi confianza, allí está mi seguridad, no en mi fuerza, no en mi capacidad o habilidad para hacer buenas obras, solo en la obra de nuestro Señor. Jesús nacido ahí en Belén
Es importante recordarlo cada día de nuestra vida, no solo en las Navidades, no solo cuando nos ponemos a adornar o prender una corona de Adviento. Es tiempo para nosotros de conocer que Jesús, el Salvador de tu vida, el sanador de tu vida, el restaurador de relaciones, te ha llamado tal como estás, tal como estabas. El Señor te llamó. Que ese Señor Jesucristo, el Mesías que había sido prometido, vino y cumplió. Y como cumplió esa primera vez, cuando avisó que se iba, dijo que regresaría. Por eso podemos tener certeza que Él va a regresar. Así nosotros como pueblo podemos confiar en el Señor. Así nosotros como iglesia podemos seguir caminando y dependiendo del Señor. Pero si hay algo que hacer es obedecer. Y también a los preceptos que vienen marcados en la Escritura. Cuando el Señor llama a los que están trabajando de una forma cotidiana, como los pastores, como tú y como yo en la vida secular, cualquier cosa que el Señor nos ha permitido desarrollar, allí el Señor te llama para seguir sirviendo. Fíjense que es muy importante para nosotros sacar ejemplo que lo tenemos aquí. Y quisiera que pensáramos brevemente que cuando los pastores, por supuesto, conmovidos por lo que habían oído y visto, lo que vemos aquí en el texto bíblico es que ellos creyeron. Dice el versículo 15 del capítulo 2 de Lucas, dice que los pastores se dijeron a otros: pasemos pues a Belén, vayamos. Ellos creyeron, ellos confiaron en lo que habían oído del ángel y fueron a Belén. ¿Qué tan lejos estaba? Yo no sé, se cree que no era tan lejos, pero ellos fueron a comprobar lo que les había dicho el ángel. Creyeron en eso. Así es que nosotros lo que podemos ver aquí que lo hicieron dice, vayamos a ver lo que ha sucedido. No dice, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si no nos dijeron una idea que necesitamos corroborar. Dice, vamos a ver lo que se nos ha manifestado, dice el versículo 15. ¿Y saben qué pasó? Sí saben. Llegaron a Belén. El ángel les dijo que habría señales. Un niño envuelto en pañales, conforme a los usos y costumbres. Seguramente ya lo habían lavado. Por cierto, mañana vamos a hablar un poquito de esas prácticas en la sesión de Zoom a las 8 de la noche. Pero lo envuelve en pañales. Y la otra señal, ¿dónde estaba acostado? En un pesebre, en un comedor para animales. Allí estaba Jesús. Y ellos, dice el texto bíblico en el versículo 16, hallaron. Los pastores fueron, comprobaron y vieron. Y no solo hicieron eso, ¿qué fue lo que hicieron inmediatamente? Versículo 17. Cuando lo vieron, cuando lo comprobaron, dice el texto bíblico, dieron a conocer lo que se les había dicho por parte del ángel acerca del niño. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Estos hombres, que su testimonio no era válido en un juicio, que su testimonio no era válido en alguna condición social, que no eran bien vistos porque no cumplían con las normas ceremoniales, no se lavaban con la prontitud o la frecuencia que se necesitaba, comían quizás lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ellos están dando este anuncio. Yo vi a un ángel, yo oí huestes alabando y bendiciendo al Señor. Ellos oyeron y platicaron. Por supuesto, sabemos la historia de María que dice que guardaba todas estas en su corazón y las meditaba. Pero vemos aquí, regresamos a los ángeles, cómo perfectamente está activa su fe. Activa perfectamente. Se movieron, caminaron, fueron testigos, compartieron lo que había sucedido. ¿Cómo no compartir eso que vivieron, una experiencia sobrenatural? Y después regresan a su labor cotidiana. Termina el texto bíblico en este versículo 20, donde los pastores, una vez que fueron testigos de ver al Hijo de Dios, regresan. Pero no regresan siendo iguales. Regresan glorificando, versículo 20, glorificando a Dios, alabando a Dios por todas las cosas, dice, que habían oído y habían visto. Todas las cosas. En unas pocas horas
todo lo que vivieron, no podían más que glorificar a Dios por lo que el Señor hizo en su vida. Esta semana oí un testimonio de un misionero americano y contaba la historia de cómo en su juventud se fue desviando, ya estaba en la universidad y empezó a consumir drogas. Comenzó después a vender drogas, fue capturado, procesado, sentenciado en cárcel. Y en cárcel se metió al negocio de las drogas allá adentro y volvió a tener otra sentencia y lo mandan a un penal de máxima seguridad federal. Él dice que entró a la celda, dice que muy chiquitita, su baño, una cama, un camastro. Ahí había un Nuevo Testamento. De primeros días no le prestó atención. Llegó el tiempo que por aburrimiento comenzó a leer Mateo, luego Marcos y luego dobló su rodilla al Señor. Ese momento para este hombre cambió para siempre. Cumplió su sentencia y dedicó su vida a predicar. Y ya lleva más de 30 años en nuestro país predicando el Evangelio. Los ángeles oyeron, los ángeles vieron, los ángeles dieron testimonio. Nos dan el ejemplo ahora a nosotros. Cuando hemos sido testigos de algo que ha hecho maravilloso el Señor, lo que tenemos que hacer es reconocer a Dios actuando, obrando, moviendo y testificando. Vemos a unos pastores que se dan prisa de ir a ver, comprobar y de regreso no paran de glorificar por todo lo que habían oído y visto. Y hay una expresión que dice al final del versículo 20 y quisiera con esto terminar. Dice, como se les había dicho, sucedieron las cosas. Una vez más, tal y como se lo dijeron, así ocurrió. Así es que hoy tenemos delante de nosotros este ejemplo que podemos ver la gran fidelidad de Dios cuando se cumplen sus promesas. De reconocer a un Dios soberano que Él tiene en su mano y control cada hecho y circunstancia. Pero cuando el Señor nos permite percibir y entender que hay una atención especial para nosotros, un llamado al Señor, también tenemos que estar seguros y ciertos que es la gloria del Señor la que seguirá acompañando a su pueblo. Así como estuvo en el desierto esa nube, el Señor le acompañó y fueron testigos de grandes milagros y proezas. Ahora, después de este momento especial, Jesús puede despedirse de sus discípulos y en un momento dado decirles, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gloria y la presencia del Señor acompaña a su pueblo. El llamado a servicio, sea cual sea, quizá en tu casa, quizá en un hospital, en una escuela, aquí en la iglesia, el llamado al servicio que hace el Señor es para que lo hagamos con diligencia, con prontitud, para que nosotros respondiendo a lo que el Señor nos ha podido permitir ser testigos. Esto venga a alentar nuestra confianza en el Señor. Esto venga a alentar el trabajo para el Señor. Quizá tú te digas, ¿qué puedo ofrecer yo al Señor? Recuerda a los pastores. Recuerda a los pescadores. De lo vil, de lo indigno, del Señor se vale. Y si el Señor te llama a su servicio, debes tener bien en cuenta que la gloria del Señor, la presencia del Señor está en todo momento con su pueblo.
Y esto hay que contarlo y hay que gritarlo a los cuatro vientos. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque en tu palabra nos revelas muchas historias que nos recuerdan el gran amor que tú tienes por los tuyos. Y como todas las promesas hechas se van cumpliendo. Y aún las que tienen que ver con nosotros, como familia, como pueblo de la promesa, como iglesia de Dios es amor, como siervos tuyos que somos, todas las cosas están en tu control. Por eso, Señor, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, el ungido, y oramos en el nombre del Señor, jefe y cabeza de la iglesia, que tú grabes en nuestro corazón tus palabras, no solo para conocerlas, sino para ponerlas en práctica. Y como los pastores se dieron prisa, nosotros también nos detengamos, que todo lo que pongas en nuestro corazón por hacer, lo confirme, Señor, y lo hagas. Y así lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.